Muy buenas tardes para todos. Comenzamos con las novedades del deporte. Hablamos de la Copa Libertadores, donde Juventud de las Piedras ayer cayó 2-1 con Independiente Medellín y jugará grupos de la Copa Sudamericana. Una distracción en la marca de Manuel Mas generó el cabezazo de Francisco Fidriszewski, que marcó el gol de la clasificación local. El partido comenzó con los charrúas dispuestos a jugar de igual a igual. El equipo pedrense peleaba desde la zona de volantes y también ser ofensivo a la hora del ataque. Así generaron las primeras ocasiones, donde en el minuto número 7 Adrián Alanís metió un zapatazo que se fue apenas ancho, mostrando falencias del conjunto local, pero el cafetero fue muy efectivo. En su primera llegada abrió la cuenta al minuto número 14, una pelota al área encontrada al jugador Palacios, ganándole a todos por arriba y metiendo allí el 1-0, un golpe que se asumió desde el primer cambio en lo que fue para el equipo de Méndez. Recordemos que los goles fueron convertidos por Palacios, Allen Palacios al minuto número 15. Minuto número 25, Federico Barrandegu marcaba de tiro libre un golazo y Francisco Fidriszewski marcaba el tanto del local para la clasificación. Se fue expulsado Ramiro Peralta en Juventud de las Piedras al minuto número 89. El equipo uruguayo formó con Sebastián Sosa en el arco, Federico Barrandegu, David Morosini, Patricio Pernicone, Emanuel Mas, Leonel Roldán, Rodrigo Chagas, Pablo Lago, Renzo Sánchez, Agustín Alanís y Bruno Larregui, los 11 de Sebastián Méndez, que lamentablemente no pudieron conseguir la victoria. Recordemos que en el partido de ida fue 1-1 y ayer fue victoria de Independiente Medellín, 2-1. La verdad que valioso esfuerzo de Juventud de las Piedras, que intentó todo porque jugó las fases de eliminación directa de ida y vuelta de una manera que es para aplaudir, con mucha personalidad del equipo uruguayo, no achicándose ni de local ni de visitante ante los distintos rivales, pero ayer las cosas del fútbol no alcanzaron para que Juventud se metiera en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tendrá actividad este año por Copa Sudamericana el conjunto de las Piedras. Repasamos los resultados de la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores, donde Barcelona de Ecuador dio el batacazo ganándole en Brasil a Botafogo 1-0 y logró clasificar a la Copa Libertadores en fase de grupos. Fue triunfo de Carabobo ante Sporting Cristal 2-1, pero por penales Sporting Cristal se clasificó. Deportes Tolima le ganó Higgins 2-0 y se clasificó. Lo dicho, el DIM de Medellín le ganó a Juventud de las Piedras 2-1. Cambiemos de tema, hablamos del Campeonato Uruguayo, Torneo Apertura. Sexta fecha abre hoy viernes con un encuentro importantísimo para Nacional, porque está en la cuerda floja Jason Viera y depende del resultado y del rendimiento de la jornada de hoy. Hoy juegan Nacional Wanderers en el Gran Parque Central a partir de la hora 20 con los árbitros Leandro Lazo, Martín Sopi y Marcos Rosamén. Cuarto árbitro Felipe Viconis. En el VAR Diego Hunayek y Santiago Fernández. Vamos a ver qué Nacional nos encontramos en la jornada de hoy. A partir de la hora 20, partido trascendente para el tricolor, porque Jason Viera está en los ojos de todos y el equipo también. Vamos a ver el rendimiento que vaya a plasmar Nacional en el campo de juego de local, con esa presión ante Wanderers, que también necesita la victoria. Mañana continúa la actividad con Cerro enfrentando a Progreso en el Trócoli a la hora 10, con los árbitros Javier Burgos, Nicolás Tarán y Ernesto Harwick. El cuarto árbitro Kevin Fontes. En el VAR Jimmy Álvarez y Javier Irazoki. Boston River con Racing en el Estadio Campeones Olímpicos
de la ciudad de Florida a partir de la hora 17, con los árbitros Andrés Martínez, Andrés Nievas y Pablo Álvarez. El cuarto árbitro, Lucas Andrade. En el VAR, Diego Ribeiro y Jonathan Fuentes. Albion con Peñarol en el Centenario a la hora 20:30. Con los árbitros Bruno Zaccarello, Pablo Larena y Dayana Fernández. El cuarto árbitro, Augusto Olmos. En el VAR, Cristian Ferreira y Richard Trinidad. El día domingo, Central Español con Cerro Largo en el Palermo a la hora 10. Con los jueces Javier Ferez, Agustín Berizzo y Julián Pérez. El cuarto árbitro, Juan Ciani. En el VAR, Daniel Fedorzuk y Daniel Rodríguez. Deportivo Maldonado con Defensor Sporting en el burgueño de Maldonado a la hora 17, con los árbitros Liodán González, Héctor Bergaló y Juan Álvarez. El cuarto árbitro, Jonathan de León. En el VAR, Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso. El lunes se cierra la actividad con Danubio enfrentando a Juventud de las Piedras en el María Minchés de Lazaroff a la hora 17, con los árbitros Andrés Matonte, Horacio Ferreiro y Alberto Piris. El cuarto árbitro, Santiago Mota. En el VAR, Andrés Cuna y Diego Dunajec. Más tarde, a la hora 20, Liverpool con Montevideo City Torque en el Parque Viera, con los jueces Matías de Armas, Carlos Barreiro y Franco Mieres. Cuarto árbitro, Daniel Rodríguez. En el VAR, Antonio García y Federico Picardo. Allí el detalle de la fecha número 6 del torneo Apertura. Cambiamos de tema, hablamos de Juventud de las Piedras porque el volante ofensivo Gastón Pereiro volverá a jugar en el fútbol uruguayo luego de acordar su incorporación con el equipo pedrense, club en el que firmará contrato hasta diciembre de la presente temporada. El mediocampista de 30 años, que supo tener 2 pasajes por Nacional, llega al conjunto de las Piedras tras quedar libre a fin de enero y con el objetivo de volver a sumar minutos y continuidad. De esta manera, el futbolista se va a estar transformando en un refuerzo de lujo para el equipo de Juventud de las Piedras a las órdenes del gallego Sebastián Méndez. Reitero, Gastón Pereiro va a ser jugador de Juventud de las Piedras. En otro tema, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, AUDAF, se expresó en la jornada de ayer a través de un comunicado en el que rechaza de forma categórica las declaraciones de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en las que cuestiona públicamente las designaciones arbitrales. Este tipo de manifestaciones no solo agravia a los árbitros, sino que además contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego. Añade el texto y sigue con lo siguiente: pretender condicionar o desacreditar dichas decisiones desde posiciones de poder dirigencial constituye un grave daño a la institucionalidad del fútbol uruguayo. Los árbitros no pueden ni deben ser el blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan. Este tipo de declaraciones no son un hecho aislado, sino que responden a una conducta reiterada por parte del mencionado dirigente, indicó AUDAF, que presentará la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Ética. Allí el comunicado de AUDAF, el gremio de los árbitros, que está muy molesto con esta situación del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que cada vez que hay designaciones de árbitros aparecen los famosos estados de WhatsApp criticando duramente y siendo realmente muy graves las sospechas del presidente de Peñarol. Cambiamos de tema, hablamos de Nacional porque Jason Viera vuelve a cambiar de jugadores y de sistema táctico. El entrenador ordenó
variantes en la defensa, en el mediocampo y en la ofensiva, donde Nicolás Lodeiro resultó ser la gran novedad de la práctica de fútbol de la jornada del miércoles. Por la noche, en el Gran Parque Central, apareció en zona de volantes junto al argentino Mauricio Vera y a Luciano Boggio. El equipo se perfila en la jornada de hoy para enfrentar a Wanderers con Luis Mejía en el arco, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Federico Valls o Camilo Cándido. La duda en ese sector: Luciano Boggio, Mauricio Vera, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez, los 11 de Jason Viera. Juan Cruz de los Santos y Rodrigo Martínez están a la orden. Juan Pintado y Sebastián Coates, recordemos que están lesionados. Allí entonces el equipo que se perfila para enfrentar a Wanderers en la jornada de hoy, en el comienzo de la fecha número 6 del torneo Apertura. Además, Oscar Ustari se espera su respuesta sobre este próximo fin de semana. El experimentado arquero argentino se podría convertir en un refuerzo, podría llegar al conjunto dirigido por Jason Viera. Nacional que depende de ganar para que el entrenador se mantenga en el cargo. Hablamos de Peñarol porque Diego Aguirre recuperó a Maximiliano Olivera. El capitán nuevamente estará al mando directo desde el lateral izquierdo. El retorno del argentino Eric Remedi es también un puesto clave en el 11 titular que se perfila para ser el siguiente. Washington Aguirre en el arco, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade o Leandro Umpierres. La duda también en ese sector: Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni, Leo Fernández y Matías Arezo, los 11 para enfrentar al conjunto de Albion. Allí entonces las novedades de Peñarol de este próximo fin de semana. Cambiamos de tema, hablamos del torneo competencia de la segunda división que comienza la primera fecha hoy a partir de la hora 18 en el Estadio Artigas de Paysandú, donde Paysandú enfrenta a Colón por la Serie B. Mañana, River Plate con Oriental por la Serie B en el Parque Saroldi a la hora 9:45. Rentistas con Plaza Colonia por la Serie B en el Trócoli a la hora 17. El día domingo, Uruguay Montevideo con Fénix en la Serie A, donde va a ser en el Trócoli a la hora 10. Huracán con Atenas por la Serie A en el Parque Palermo a la hora 17. El martes sigue la actividad con Tacuarembó enfrentando a La Luz por la Serie A en el Goyinola de Tacuarembó a la hora 18. Tienen fecha libre Cerrito por la Serie A y Miramar Misiones por la Serie B. Cambiamos de tema, hablamos de la Champions League porque hubo actividad en la semana de este torneo importante a nivel europeo. Octavos de final, donde el Galatasaray le ganó a Liverpool 1-0. Newcastle y Barcelona empataron 1-1. Atlético Madrid le ganó al Tottenham 5-2. Bayern Múnich le ganó al Atalanta 6-1. Bayer Leverkusen y Arsenal empataron 1-1. El PSG le ganó al Chelsea 5-2. El Bodo Glimt derrotó al Sporting Lisboa 3-0. Y Real Madrid, en una exhibición de Federico Valverde con 3 goles del uruguayo, le ganó a Manchester City 3-0. Estos son los partidos de ida de octavos de final. La próxima semana serán los partidos de vuelta. Cambiamos de tema, hablamos de ciclismo porque se confirmó el recorrido de la Vuelta Ciclista del Uruguay que comienza el próximo 26 de marzo. Primera etapa que tendrá uniendo a Montevideo con San José en un total de 135 kilómetros, 500 metros. El martes 27, segunda etapa, unirá a San José con Paso de los Toros en un total de 198 kilómetros, 700 metros. El martes 28, tercera etapa, unirá Paso de los Toros con Mercedes en un total de 180 kilómetros.
El 29 de marzo, etapa número 4, Nueva Berlín con salto en un total de 199 kilómetros, 100 metros. El 30 de marzo, etapa número 5, unirá salto con Paysandú en un total de 116 kilómetros, 100 metros. El 31 de marzo, etapa número 6, saldrán desde Paysandú para llegar a Tacuarembó en un total de 174 kilómetros, 600 metros. Etapa número 7, el 1 de abril, tendrá a Melo con Río Branco en un total de 84 kilómetros. Más tarde tendrá la contrarreloj, donde tendrá un total de 19 kilómetros, 400 metros. El 2 de abril, etapa número 8, unirá Cebollatí con Rocha en un total de 168 kilómetros, 200 metros. El 3 de abril, la etapa número 9, unirá Rocha con Minas en un total de 165 kilómetros. El 4 de abril, etapa número 10, unirá Tala con Durazno en un total de 158 kilómetros, 700 metros. El 5 de abril, etapa número 11, unirá Trinidad con Montevideo en un total de 193 kilómetros, 300 metros. Allí la actividad de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que reitero, comienza el 26 de marzo. Se está llevando a cabo en materia de ciclismo la Vuelta Ciclista del Chaná. La primera etapa se la llevó el equipo del Dolores Cicles de la mano de Lucas Gaday, que se quedó con el primer puesto de la etapa. Hoy están recorriendo 162 kilómetros, donde saldrán desde Mercedes para llegar a Dolores. Ya están entonces en ese recorrido. Mañana sábado se llevará a cabo la etapa número 3, donde estarán con la modalidad contrarreloj en Villa Soriano en un total de 24 kilómetros, 900 metros. La etapa número 4 será el domingo con el recorrido doble Mercedes por ruta 14 en un total de 147 kilómetros. Largada a la hora 9 desde la Rambla. Será entonces la competición del domingo. En otro tema hablamos del certamen de OFI. Habrá Copa Nacional de Selecciones, por lo que va a ser entonces la fase eliminatorias, donde se estará enfrentando en la categoría mayores Soriano Interior con Durazno Capital. Esto va mañana a la hora 19:45. Colonia Capital con Maldonado Capital en el Supichi de Colonia, mañana a partir de la hora 22. Paysandú Capital con Río Negro Capital en el Parque Artigas de Paysandú, el domingo a la hora 19:45. Maldonado Interior con Salto Capital en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar, el domingo a la hora 22. En la categoría sub-18, los enfrentamientos son los siguientes. Flores Capital con Maldonado Capital en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, mañana a la hora 19:30. Cerro Largo Capital con Salto Capital en el Municipal Arquitecto Antonio Villa, mañana a partir de la hora 20. Soriano Capital con Colonia Interior en el Luis Coster de Mercedes, mañana a partir de la hora 20. Paysandú Capital con Río Negro Interior en el Parque Artigas de Paysandú, el domingo a la hora 17. Allí los enfrentamientos de la categoría sub-18. En noticias de básquetbol hablamos de la liga, porque ayer Peñarol le ganó a Defensor Sporting 88-80. Además, se registró el triunfo de Malvin ante Braica Maccabi 90-76. La victoria de Biguá ante Urunday Universitario 84-79. Hoy estarán jugando Biguá con Cordón a la hora 20:15, mismo horario para Urunday con Welcome, y más tarde a la hora 21:15 Unión Atlética con Goes. En materia de Fórmula 1 tendremos actividad por el Gran Premio de China, donde hoy se están llevando a cabo las prácticas y la clasificación sprint. Mañana a partir de la hora 12 a las 00, carrera sprint. A las 4 de la mañana la clasificación.
El día domingo, la carrera a las 4 de la mañana. El Mundial de Pilotos, que lo está liderando George Russell de Mercedes con 25 puntos, seguido por Andrea Kimi Antonelli de Mercedes. Tercero, Charles Leclerc de Ferrari. Cuarto, Lewis Hamilton de Ferrari. Quinto, Lando Norris de McLaren. El Mundial de Constructores lo está ganando por ahora Mercedes con 43 puntos, seguido por Ferrari con 27. Tercero, McLaren con 10. Cuarto, Red Bull con 8 en las principales ubicaciones. Con más novedades del deporte, nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.